Buenas tardes, compañeros. El día de hoy el tema que vamos a discutir aquí en el panel va a ser las implicaciones de la tecnología en la esfera pública y privada. Para que podamos comenzar a abordar el tema, les voy a explicar un poquito de lo que es la esfera pública y privada. La esfera privada es algo que queda oculto en la mirada y lo que es dicho realizado en la privacidad y dentro de un círculo de personas, mientras que lo público es lo que queda al ojo para que todos puedan tener una noticia de ellos y que se expone. Esto es acuñado por Hubert Habermas en 1962. A continuación les voy a presentar a mis compañeros que van a discutir esto. Omar Rosas, un aplauso por favor. Valeria Tolentino. John Paul. Y Louman. Para comenzar voy a dejar la primera pregunta y quien quiera contestar puede hacerlo, por favor. ¿Qué medios sirven para desvanecer la línea de separación entre ambas, es decir, la esfera pública y la esfera privada? Yo voy a empezar. Pues para los medios en este ámbito contemporáneo, pues lo primero que tenemos en nuestra disposición son las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, pues Facebook ha estado desde el 2005 como función para un servicio para todos. Y yo en lo personalmente no usaba Facebook hasta que abrí mi cuenta en el 2012. Entonces ha habido como muchos cambios en ese ámbito. Entonces yo me vi forzado a abrir mi cuenta porque ya no me enteraba de muchas cosas. Incluso perdí contacto con muchos amigos de la infancia, de la prepa, y por cuestiones del destino me decidí abrir la cuenta. Y ahí me di cuenta, valga la redundancia, me di cuenta que hay un mundo de posibilidades, incluso que nos repercuten de una manera social, política y económica, ¿no? en varias cuestiones. Por ejemplo, ha habido varios casos últimamente de servidores o funcionarios públicos que sus declaraciones privadas de esta manera se hacen públicas mediante su cuenta. Por ejemplo, está la mujer que le dijeron Lady Europa, que hizo algunas declaraciones que puso, cito textualmente, de ¿qué tal si lo mío está en Europa y yo aquí con estos indígenas? Cierro quote. Y pues tuvo repercusiones, ¿por qué? O sea, si fuera una persona como que no tuviera un cargo público, ella era directora del Instituto de la Mujer en Tijuana, pero, o sea, ¿qué implicaciones tuvo eso? O sea, que yo diga que todo trabajo para una bola de indígenas o por la bola de indígenas, o sea, es sumamente chocante porque ya tiene como unas bases dudosas, éticamente dudosas, ¿no? Entonces, pues se supone que el funcionario público debe de tener, o sea, debe servir hacia la sociedad, pero diciendo tales condiciones, o sea, citando tales condiciones, o sea, es como, dijo una opinión que se volvió una declaración pública, aunque haya sido una declaración privada como para sus amigos, ¿no? A ver, sería ese caso. ¿Qué otro recuerdo? Por ejemplo, también cuando Aristegui también hace declaraciones que son públicas, pero que también le afectaron en el ámbito profesional. Por ejemplo, cuando dijo que si el presidente era borracho, si se acuerdan, hubo un momento que hubo una nota periodística sobre qué hacía el presidente Felipe Calderón en sus tardes, porque en su agenda aparecía que no tenía actividades oficiales. Haciendo un comparativo, Barack Obama ellos tienen sus agendas públicas que tú puedes entrar a sus páginas en internet y puedes checar qué hacen, ¿no? En dónde está haciendo, el horario y todo eso. Y a comparación de Felipe Calderón, él tenía todas sus tardes libres. Entonces, cuando salió esta nota que está en el ámbito público, Aristegui lanzó al aire la pregunta de si el presidente, qué hacía el presidente Felipe Calderón. Cuando salió esta nota, pues había indicios de que tenía alcoholismo y que por eso no salía y por eso tenía todas sus tardes libres. Entonces, diferenciando, Aristegui pues es una figura pública, es una periodista que tiene estas facultades de preguntarnos realmente qué está haciendo, ¿no? Y Felipe Calderón también, o sea, al ser el presidente es una figura pública, pero
su ámbito público se va empalmado con el ámbito privado de, por ejemplo, qué hace en las tardes. O sea, si él se quiere embriagar, pues está bien. O sea, bueno, esto no es una cuestión ética, va, pero se están empalmando tales esferas a través de estos medios de comunicación masivos en redes sociales con Ley de Europa y medios comunicativos o informativos de Felipe Calderón con la nota de Aristegui, por ejemplo. Okay, gracias, Yo creo que esta línea se está desvaneciendo, no la podemos detectar como tal, una línea que divida hoy en día la esfera pública y la privada. Es decir, pues ya el Internet forma parte pues del oxígeno, ¿no?, que respiramos, ya la tecnología es una parte de nuestras vidas que pues ya tenemos que adaptarnos, ¿no? Y es esta adaptación que genera estas profesiones gracias a la tecnología y a los medios digitales, se crean trabajos, ¿no? Es por eso que también se crean estos trabajos de entretenimiento y que estos trabajos de entretenimiento forman líderes de opinión. Líderes de opinión cuyo trabajo es compartir su vida personal, ¿no? Entonces ya nos desenfocamos un poco de la esfera privada y lo público. Es por eso que estos líderes de opinión nos causan a nosotros un impacto donde si ellos comparten esto, como consecuencia, nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces es ahí donde estamos haciendo algo, digamos, comiendo o ir al cine, y si no lo podemos compartir en alguna red social, sentimos que no estamos haciendo pues tal cosa, ¿no? Y es por eso donde esta línea no se ve tan reflejada, ¿no?, en la esfera pública y la privada, debido a todos estos cambios tecnológicos que se están viendo. Bueno, retomando tu pregunta de cuáles son los medios que marcan la línea entre la esfera pública y la esfera privada, y considerando lo que están diciendo mis compañeros, tenemos que ver que la brecha entre lo público y lo privado se ha ido reduciendo casi al mismo tiempo que las sociedades modernas se anteponen a las sociedades tradicionales. Una sociedad moderna que implica urbanidad, dinamismo, pluralidad, se deja un límite muy propenso ante la vida privada, sobre todo en este tema que estamos tratando de verlo frente a las tecnologías. Lo que decía Omar de las redes sociales y los nuevos dispositivos, somos una sociedad que está conectada 24/7 en su mayoría. Entonces, hay un cambio en la percepción de privacidad, que es precisamente lo que dice Paul, porque al hacernos figuras públicas, damos por hecho que perdemos el derecho a tener privacidad, igual que lo que planteaba Omar con el presidente de ese sexenio, Felipe Calderón, y se da por hecho que se pierde esta concepción de privacidad como se conocía tradicionalmente. Y eso pues va directamente relacionado con las nuevas tecnologías, ¿no?, con los nuevos medios, con la era digital. Es muy interesante, como lo que digo, de que cómo cambia la concepción de privacidad. Lo que nos decías, por ejemplo, de que la esfera privada es este momento de desenvolvernos en un círculo personal, familiar, en un círculo cerrado, que posiblemente va en contra de lo que sería compartir, porque lo dejamos para nosotros mismos, para una familia, en un límite. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, hay un comercial muy interesante de Horizon Wireless que está ahorita en televisión e internet, que su principal mensaje es: ¿podrías sacrificar el compartir quedándote sin conexión? Es decir, vivimos en una época donde compartir es esencial, y si no compartimos lo que estamos viviendo en lo personal, en nuestra vida privada, es como si no estuviera pasando. Entonces nos crea una necesidad de casi si no lo compartimos no existimos, y es como si no estuviéramos viviendo. Y eso yo lo veo desde un punto de vista un poco preocupante, porque nos estamos construyendo de una manera muy diferente en la que nos construíamos antes. Por ejemplo, Goffman, en su estudio de la presentación de las personas en la vida cotidiana, planteaba dos tipos de yo: el yo social y el yo humano. Pero muy probablemente considerándonos a todos como actores y como personas que se construyen en búsqueda de una identidad social y hasta personal. Muy probablemente existiría ahorita el yo virtual, cómo nos construimos en las redes sociales, cómo construimos una identidad virtual a partir de lo que podemos decir y podemos manipular en las redes sociales. Porque realmente presentamos una identidad que nos conviene y creamos una máscara virtual que muy probablemente nos lleva a perder la privacidad, pero además a construir una vida pública que no es del todo auténtica. Sí, retomando lo que dice Valeria, creo que ahorita
ser humano tiene estas dos vidas, que es la física, que tenemos que hacer nuestros deberes, y la virtual. Y creo que por esto se va desvaneciendo la vida privada, porque tú crees que estás escondiendo tu vida así física, pero en sí todo está exhibido en la vida virtual. O sea, tienes tus redes sociales, subes todo lo que haces, dónde estás. Entonces, como que esta línea de privacidad ya no existe, porque tú como persona crees que es importante ver, que todos vean dónde estás, qué estás comiendo, qué estás haciendo, con quién estás, en qué escuela estuviste. Y toda la gente, o sea, tú puedes decir, no, yo voy a guardar esta parte de mí, pero quizás alguien te va a etiquetar una foto que tú no subiste, pero ya alguien más la tiene y ya alguien más la va a ver. O sea, ya no está, prácticamente yo siento que la privacidad ya no existe, ya, porque siempre va a haber alguien que si te busca va a encontrar algo. Quizás tú no lo subiste, pero va a haber otra persona que lo hizo. Entonces no es, ya todos somos públicos ante todo. Yo creo que, o sea, yo creo que la privacidad sí existe, porque ni modo, o sea, si dejara de existir, pues todos podríamos saber lo privado de todas las personas, ¿no? En este caso, y para irme a un ejemplo como sumamente extremo, como nuestras parejas sexuales o nuestra vida sexual, o sea, si estamos planteando de que estos medios nos hacen, nos eliminan las barreras entre lo público y lo privado, o sea, todos sabíamos como, o sea, no vas por el mundo diciendo, ah, yo cogí, bueno, sí, algunas personas sí van diciendo de que, ah, yo cogí con tal o cual, lo que sea, pero eso ya es un ámbito privado. Entonces, hay cosas que, o sea, la vida privada existe, pero que los medios estén como involucrados en eso, por ejemplo, las redes sociales y todo, que ya tienen que ver más con nuestra soberbia en la vida virtual y todo eso, o sea, no tiene por qué haber como esta desaparición, más bien, sí existen estos dos medios, que es la vida pública y la vida privada, pero más bien las relaciones se complejizan. Pero precisamente existen prácticas ahorita, y yo creo que estoy muy de acuerdo con lo bueno, a lo mejor sí no ha desaparecido totalmente, pero ha cambiado la percepción de una manera muy crítica. Porque, por ejemplo, hay gente que sí se exhibe teniendo relaciones sexuales en internet y se exhibe en vivo. Y entonces, esa es como probablemente la mayor privacidad que se pueda tener en la vida, la de pareja o incluso la íntima, y ya estamos exponiendo incluso eso, y lo vemos como una necesidad por alguna manera, y es algo que han venido planteando los medios y que ha venido planteando la sociedad multimedia y la sociedad del entretenimiento, que es algo que mencionaba Paul también. O sea, hacemos las cosas ya nada más por ver y entretener, en lugar de buscar como un verdadero sentido y contenido, pero además nos exponemos a nosotros mismos. Sí, pero bueno, aparte es y como... sí, se arriesga. Pero es una decisión casi voluntaria, porque, o sea, no hay como una ley o políticas que te digan, debes de exhibir tu vida privada, ¿no? O sea, en el ámbito político, cuando eres funcionario público, tienes que dar un registro de tu patrimonio, ¿no? Cuánto ganas, qué casas tienes y todo eso, que tiene que ver con tu vida privada. Y para, o sea, tener esta noción de transparencia y de que no estás siendo corrupto y estás ganando dinero. Pero, o sea, si hubiera política, o sea, si no hubiera vida privada, que lo más cercano supongo que es como vivir en una sociedad como comunista, ¿no? O sea, o vivir en comunas o algo así. Pero, o sea, no estamos viviendo en comunas ni estamos siendo como hippies en cierto sentido. O sea, y me parece que, o sea, sí existen, como hay excepciones en todo, pero por leyes, o sea, no te están exigiendo que tu vida privada la vuelvas pública. Sí, no existen regulaciones, pero algo que se me hace importante aquí recalcar es la opinión de Dr. Walton, que tiene un doctorado en gestión tecnológica e innovación, que él menciona que todo este movimiento tecnológico donde tu vida privada la quieres hacer pública o más bien te encarrilan a hacerlo, es por que la tecnología va de la mano con la juventud, es decir, como lo moderno, ¿no? Entonces es este estrato de la sociedad donde tú usando esta tecnología tienes como que este acceso, ¿no?, a la información, y este acceso te da como un estatus, ¿no?, de lo moderno. Entonces yo creo que es importante recalcar que sí, no existen en sí regulaciones, pero sí existe esta como inclinación de las opiniones, ¿no?, que, pues, que tienes que compartir, ¿no?, a fin de cuentas, para que pues, te conozcan, ¿no? O sea, salgan, ¿no?, en estas redes sociales.
Eso es lo que... Aquí voy a interrumpir porque se desvió un poquito el tema y tengo una pregunta precisamente para eso después. Yo me quiero ir a la siguiente pregunta y para eso va a ser con base a un ejemplo. No sé, yo sé que aquí todos han visto la serie que se llama Black Mirror, entonces les voy a dar un resumen a eso. En el primer capítulo podemos ver que el primer ministro de un país se ve acorralado hasta cierto punto porque la princesa es secuestrada y él es el que tiene que pagar el rescate. Entonces la manera de pagar ese rescate es que tenga relaciones con un cerdo y que este se transmita para todo el país. La pregunta sería, ¿consideran que los medios o redes sociales están afectando o beneficiando a que los ciudadanos tengan este poder con el medio? Yo creo que definitivamente es algo bueno políticamente hablando, ¿sí? Por ejemplo, esto es un ejemplo de una serie, pero existen asociaciones Anonymous, por ejemplo, que se encargan de esto. Y su lema es de los corruptos nos temen, los honestos nos apoyan y los heroicos se nos unen. Entonces yo creo que en el ámbito político se me hace algo fundamental que la audiencia o público tenga esta participación, ¿no? Y qué mejor participación en una red social donde cualquier persona puede tener acceso a esta opinión, ¿no? Entonces yo, en mi opinión, en mi postura, yo creo que es definitivamente algo bueno que la sociedad aporte y esté enterada de las cuestiones políticas que estén pasando en cualquier país. Las redes sociales efectivamente sí hacen llegar este poder que antes se le llamaba el cuarto poder, ¿no? A las asociaciones como al periodismo y todo eso. Pero a una magnitud todavía mucho más viral. Por ejemplo, existen estas páginas como change.org donde subes tus peticiones para que las firmen y que y todas esas firmas vayan hacia, no sé, alguna actividad, ¿no? Como por ejemplo que Carmen Aristegui subiera una petición para que regresara Carmen Aristegui a la radio. Entonces, eso es recalcar que es sumamente importante porque le da este poder a los que no tenían, a los que no estaban visibles dentro de estas esferas de poder, o sea, que no tuvieran que ser funcionarios públicos o de algún partido o lo que sea. Pero por la otra parte es de que solamente los que tienen acceso a esta tecnología, en este caso al internet o a las redes sociales o a las computadoras incluso, los que no tienen se van todavía más, se van marginando más, ¿no? Por ejemplo, en comunidades donde no existen redes, donde no tienen internet, o sea, ¿qué pasa con ellos? No. Pero, por ejemplo, en este episodio, para hablar un poquito más del contexto, se ve reflejado exactamente esto que mencionas. Un cierto porcentaje de la población tiene únicamente acceso a estas redes, ¿no? Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero también en este episodio se ve que la televisión aún juega un papel muy importante en los medios de comunicación. Y es por eso que, aunque no tenga redes, muchas personas todavía cuentan con un televisor en sus hogares. Personas que no tienen el acceso a estas redes sociales, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en términos términos políticos que la política se interviene directamente con estos canales de televisión y es por eso que la política va de la mano siempre con la televisión. Yo por eso estoy muy a favor de la tecnología y los medios digitales, porque en esta serie se ve reflejado directamente que el político habla a una productora diciéndole que todavía no pase el video, pero la productora dice que no, pues ya está en el internet, ya está en YouTube, lo subieron hace 9 minutos, hicimos todo lo que pudimos para quitarlo, pero pues no se pudo porque en esos 9 minutos ya lo habían visto 50,000 personas, lo clonaron y lo duplicaron. Esto da como este ejemplo de esta globalización o de esta tecnología que aunque no tengas acceso, tarde o temprano te va a llegar esta información, sea de gran impacto, porque se tardó, sí, en efecto se tardó unas horas después para que saliera al aire en la televisión, pero aquí se ve como la política se ve influida en las productoras de televisión, pero si el problema es inclusive aún mayor, que ya no lo pueden ocultar, simplemente va a salir a la luz y eso se ve reflejado en la serie, en ese episodio. Sí, creo que la serie nos habla de ese mismo poder que tú nos mencionas con la pregunta. Ya la gente, bueno, en el episodio la gente puso la presión en Twitter de que lo hiciera y eso ya es dándole poder a la gente ante una persona.
Creo que aunque todo esto sea ficción, creo que sí se ha visto actualmente en nuestro país, en México, con las elecciones, que todo el mundo subía los videos de YouTube, en YouTube, de toda esa corrupción que hubo. En la televisión nunca se habló de eso y en Twitter el momento ya estaba. Era trending topic y todo el mundo ya sabía. O sea, creo que todo esto pasa global, o sea, es en todo el mundo. Y creo que como mencionaba yo, pues, creo que las redes sociales han dado este poder y voz a las personas y ya no puedes esconder nada, o sea, ya todo está ahí. Y también esto hace que surja poder ante los demás. O sea, sí, es como en la serie de que le decían que lo hiciera, o sea, que tuviera relaciones para salvar a la princesa. Entonces tú estás poniendo un poder ante una persona. Y creo que eso ya es de magnitud. El problema yo siento que es que muchas personas no saben usar la tecnología. O sea, siempre hay como, o sea, se ha visto el bullying a veces ahí mismo de las personas. Entonces ya es un poder. O sea, el simple momento de que tú pongas algo, hagas hashtag algo, ya tienes el poder. Ya lo está ahí. Sí, precisamente Black Mirror es como, y este capítulo es como el mejor ejemplo de cómo las figuras públicas están expuestas a la tecnología y cómo la ciudadanía y la democracia está como en los tiempos de los medios audiovisuales, ¿no? Y sí se nos da como un poder y suena como muy idílico lo que dice Paul de que la información te va a llegar, tengas acceso o no, se puede usar de muchas maneras positivas y así debería ser, pero lo que menciona Logan también es muy cierto, o sea, tiene un impacto negativo muy grande en cuanto a cómo usamos ese poder y es como un arma de doble filo, porque tenemos el poder de hacer una trascendencia importante contra el ejercicio democrático y de ciudadanía, pero también tenemos, y pasa casi la mayoría de las veces, la oportunidad de volverlo algo viral y volverlo un espectáculo simplemente, y volverlo como show de las masas. Y bueno, siento que eso se relaciona mucho como con este ensayo de Giovanni Sartori de Homo Videns, de las masas, bueno, de las personas teledirigidas, ¿no? El progreso y las regresiones, o sea, sí es un progreso tecnológico, el hecho de que podamos tener esta información tan a la mano, de que podamos tener un impacto, de que podamos tener un poder, pero hasta cierto punto también es una regresión, porque nos estamos limitando a hacerlo viral y a hacerlo un entretenimiento y a convertirnos en una sociedad de espectáculo, bueno, sí, en una sociedad de espectáculo nada más. A mí me parece como muy maravilloso la cuestión de que, o sea, el pueblo pueda tener un poder a través de las opiniones que sube a las redes sociales. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con toda la información que llega? Porque, o sea, como ya todos nosotros ya tenemos una voz, podemos decir lo que sea, pero ¿cómo jerarquizamos como lo que tiene más importancia de lo que no? O sea, de lo que debemos de hablar y de lo que no. De que Miley Cyrus sea un trend topic y Ayotzinapa no. O sea, por ejemplo, ese es un gran problema que le veo a las redes sociales, o por lo menos al manejo de la información hoy en día. Que, o sea, hay tanta información que no hay como un medio para categorizarlo o para saber qué es de lo que deberíamos de hablar, cuáles son las cuestiones públicas de las que deberíamos pues, de hablar, de evitar y qué cosas tenemos que manejarnos, ¿no? Porque ha sido como un boom, explotó todo esto y no sabemos hacia dónde vamos a llegar. Como ahorita está Carmen Aristegui, como ayer estuvo Ayotzinapa, como mañana puede ser que hay niñas cortándose las venas porque de One Direction se salió, ¿no? Y es un tema que parece como redundante, pero es un problema real. O sea, pues no, yo no escucho One Direction, pero leo estas noticias así de que se están cortando para que regrese, ¿cómo se llama este tipo? Sí. Ese güey. Entonces, o sea, por ejemplo, ya, o sea, las niñas están diciéndole que regrese. A lo mejor él ya no quiere saber nada de One Direction, pero la presión pública que están ejerciendo sobre él, a lo mejor puede que salga peor, ¿no? De que lo obliguen a regresar a algo de donde no quiere ya regresarse. Oye, a mí me gustaría generar otra pregunta que va relacionada a esto. ¿Ustedes creen que debería de haber regulaciones en esta tecnología? Por ejemplo, digamos, como ya lo habíamos comentado, que
te metes ahora, por ejemplo, en Netflix a ver una serie y si no la terminas de ver, ahí te están controlando. O sea, hay corporaciones que hasta cierto punto te están controlando en tus gustos. Entonces, quiero ver si ustedes me pueden decir si creen que deberían de existir estas reglas. Yo creo que, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de lo que decía al principio, de que a lo mejor sí existe la privacidad todavía, pero la concepción que se tenía de privacidad ha cambiado y sobre todo está siendo respetada de esa manera, ¿no? Porque ya no tienes ni siquiera como este derecho individual y particular de no estar expuesto, como dijo Lobo. Bueno, o sea, en realidad sí estás expuesto todo el tiempo, mientras estés conectado. Pero también se ha vuelto hasta necesario estar conectado para que haya como esta funcionalidad. Yo creo que es una herramienta que que si es bien utilizada puede ser algo que puedes usar a tu favor. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, lo de las corporaciones que, por ejemplo, detectan hasta inclusive Facebook, si le das clic a algo que te gusta, en su página les va a aparecer constantemente cosas relacionadas a algo de ese tema, ¿no? Y mencionando lo de Netflix, también son series que pues ellos controlan, ¿no? Cuál es más famosa, qué película se ve más, hasta dónde la terminas y todo eso. Entonces yo creo que si vamos a utilizar esto, se nos va a facilitar el acceso a la información y el acceso a nuestro propio interés, ¿no? Entonces yo creo que es más que nada estar conscientes de lo que se hace y saber que el momento preciso para usarlo, pues de alguna forma nos facilita, ¿no? Porque si, por ejemplo, si a mí me interesa, digamos, la serie de Breaking Bad, me van a arrojar series que se parezcan y probablemente las vea porque pues, se parecen, ¿no? Entonces ahí ya a mí ya me generaron un cierto interés y un cierto como un gancho para seguir ahí. Entonces yo creo que es algo, si lo sabemos usar, algo que sí te deja algo de provecho, ¿no? Bueno, pero precisamente se caería eso lo que yo mencionaba hace rato. Sartori lo menciona como en la televisión, ¿no? De estar teledirigidos. Pero en este sentido sería como en línea, estar también siendo dirigidos, ¿no? De que hay como cierto control porque ya sean tus gustos y te están encaminando como a seguir en un mismo tema. Y es lo que decía Omar, ¿no? Posicionan como ciertas cosas comerciales, virales, con la función de vender y te alejan de otras cosas que también son como de importancia y de relevancia. Yo creo que aquí es bueno, lo que mencioné, que no hay privacidad, porque se fijan en tus gustos. Digamos, en Facebook te dicen en qué computadora te metiste, en dónde, cuándo, a quién visitas, o sea, te están regulando todo el tiempo. Cada página que visitas, si alguien quiere puede hackear y puede venir y ver todo lo que haces. O sea, ya no hay privacidad. Por eso simples, yo siento que una regulación más bien sería como dar privacidad, porque en sí no hay. O sea, ya el gobierno puede saber a quién le hablaste, si quiere puede registrar tu teléfono, todo está en la red, todo. Entonces ya no hay como, o sea, no hay reglas, y si alguien quiere puede llegar y puede ver lo que estás haciendo y con quién estás hablando, qué fotos subiste, a qué horas, en dónde, o sea, ya se perdió esa privacidad por el simple hecho de que no hay una regulación. Y yo siento que bueno, si existiera una regulación ante estas reglas, bueno, ante estos movimientos, sí habría cierta privacidad. Yo siento que sí habría más un control. Yo digo que siempre hemos sido vigilados, o sea, pero lo que cambia ahora es de que los medios hacen mucho más fácil que tengan tus datos. O sea, por ejemplo, a mí me dio un miedo como de teoría de conspiración cuando el iPhone nuevo ya lo podías desactivar, desbloquear cuando pones tu huella digital. O sea, ya incluso están teniendo información de tus huellas digitales y de reconocimiento de rostro y todo eso. Entonces, eso es como un poco como apocalíptico. Pero, o sea, algunas medidas, o sea, si quieren privacidad, lo que debemos hacer es como alejarnos de estos medios, ¿no? O sea, por ejemplo, Netflix o Facebook. Facebook, pues, si quieren privacidad, debimos de haber leído primero los términos y haber puesto que no acepto, porque pues, ellos, todo lo que subes, Facebook puede vender tu información para que te den publicidad, ¿no? Y Netflix, voy a abarcar como un poco más de ese tema. Por ejemplo, ellos, Netflix, Spotify, todos ellos tienen algoritmos que definen tu gusto, ¿no? Entonces por eso te recomiendan cosas, pero todo eso, toda esa información, según un estudio realizado en el 2014, tienen toda esa información para realizar
nuevas series. Por ejemplo, House of Cards o todas esas series originales de Netflix tienen toda la información por ejemplo, de Estados Unidos, de lo que le gusta a la gente. Entonces ellos ya están asegurando un hit dentro de esa rama, ¿no? O sea, ya están haciendo series, van a empezar a hacer películas. Entonces, todo esto tiene que ver en cuestión de privacidad. O sea, ¿cómo sabe lo que me va a gustar? Y ni siquiera yo sabía, ¿no? A lo mejor, no sé, yo no he visto algunas series, pero si me pongo a verlas, me va a gustar, pero porque ya está, o sea, porque ya están involucrados en lo que me gusta. Y esto hasta cierto punto es personal, la verdad. Bueno, yo también considerando la pregunta, ¿no? De que si van a existir regulaciones, yo creo que por parte de las corporaciones ya existen, ¿no? Y es lo que hizo Mar, de que no nos tomamos la molestia de leer el contrato de privacidad de ninguna de las cosas a las que nos suscribimos o las redes sociales en las que nos incluimos. Entonces las regulaciones las debemos tener nosotros como individuos, debemos tener como esa conciencia del uso de la tecnología y esa regulación en nosotros mismos. Por ejemplo, Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera y hijastra de Enrique Peña Nieto, se me hace como un gran ejemplo de esa inconsciencia de ser una figura pública y de cómo te difundes como en estas redes, ¿no? O sea, se cree como fielmente la idea de que no tiene como esa responsabilidad pública y política, y sin embargo sí le ha creado como en diferentes ocasiones una consecuencia, ¿no? De ser inconsciente precisamente. Entonces sí se necesita como esa conciencia y esa autorregulación como individuo. Yo creo que, yo digo, bueno, ahora lo mismo es que sí debe existir, como en el caso que pasó de las actrices que subieron las fotos desnudas. O sea, ¿cómo se consiguen esas fotos? O sea, no hay medidas. Y no eran una o dos personas, porque no digo que todas las fotos sean reales, pero algunas sí admitieron que eran reales y eran de sus teléfonos. O sea, todo, o sea, desde tu mismo teléfono ya no está seguro, o sea, tu información no está segura. Perdón que te interrumpa, quería mencionar ese caso y me gustaría que cada uno me dijera qué es lo que piensa, porque sí, estas fotos se subieron y fueron públicas, pero ¿ustedes creen que hasta cierto punto se debió respetar la privacidad de las actrices o fue culpa de ellas porque saben que están expuestas a esto? Mira, yo comparto una opinión similar a la de mi compañera Valeria cuando dijo que tú como persona te regulas. Ajá. Entonces yo creo que ellas completamente tienen la culpa, porque vivimos en un mundo ya muy tecnológico donde ya casi todo se está globalizando, entonces muchas personas tienen acceso pues a la tecnología, ¿no? Y estos son programadores, son hackers que toda su vida que toda su vida se la pasan frente a una computadora descifrando códigos, haciendo códigos. Entonces estas personas pues tienen su vida privada, ¿no? Que también se interrumpe debido a estas personas. Entonces yo creo que pues, si eres un líder de opinión y te ves como tu vida privada ya no es tan privada debido a que pues ya te has visto, ¿no? O sea, un claro ejemplo, pues esas fotos, ¿no? Mínimo toma las precauciones, compra una Kodak o algo así, ¿no? O sea, hay modos y prevenciones que se pueden ejecutar debido a que pues ellos más que nadie sabe que billones de personas siempre están al tanto de lo que hacen, de lo que opinan, de lo que comieron y todo, ¿no? Entonces yo creo que ellas tienen la culpa en mi opinión. Pero aquí hablamos de que queremos la privacidad. Y creo que aunque ya sean personas públicas, también tienen el derecho de tener privacidad. Entonces, claro que la tecnología en sí está afectando esta privacidad que cada individuo quiere tener. Y la verdad yo no creo que sea culpa de ellas, porque si tu celular es privado, ¿por qué no se lo estás dando a alguien? Entonces, si estas fotos surgieron, es una violación a la privacidad. Pues desde que estás conectado a Starbucks, al Wi-Fi, ya deja de ser privado tu celular. Es decir, en muchas ocasiones el Internet que te proporcionan ciertas corporaciones, ahí también se pueden ver a lo que te metes, lo que estás investigando, tus intereses. Entonces ya ahí deja de ser privado en cuestiones corporativas, y es ahí donde ya cae esta línea, ¿no? Que se divide y que no podemos ver. Yo creo que eso precisamente ejemplifica lo que estaba diciendo, ¿no? Del regreso en lugar del progreso. O sea, ¿cómo nos deja parados eso como civilización? Si no podemos respetar como la intimidad de una persona, aunque esté expuesta, deberíamos tener como esa conciencia de respetar como una línea entre la vida íntima que probablemente muchos de nosotros quisiéramos que se respetara en nosotros mismos. Pero tenemos este juego de doble moral
de no respetarla cuando se trata de alguien más. Entonces eso nos deja como en una posición regresiva en cuanto a nuestro sentido de relaciones personales y públicas. Yo pienso que o sea, hay que ir más allá de solamente ver si queremos tener vida pública o privada. O sea, hay que ver, no sé, por ejemplo, las políticas de seguridad que se dieron después del 2011. O sea, cuando vas a salir del país o vas a entrar a Estados Unidos, te piden que veas, o sea, si tienes laptop o tu teléfono, ellos tienen la facultad, que no deberían, de revisar tu información para ver si hay algún tipo si tú eres algún tipo de amenaza para la seguridad nacional, ¿no? Y hay muchas cuestiones en las que está primero como la seguridad antes de tu privacidad, y yo creo que ese es un debate también que hay que ser, que debemos de estar planteándonos ahorita, que entre los medios, la vida pública y la vida privada, qué tanto tiene que ver con la seguridad, ¿no? Porque ahorita esa es como la cuestión más importante que deberíamos de ver, y no solamente de si ellas tuvieron la culpa, o si los hackers tuvieron la culpa, o si la policía de Estados Unidos tiene la culpa, ¿no? Entonces, hay niveles de exponerte. O sea, a lo mejor tú sí quieres una vida privada, pero para entrar a cierto país necesitas exhibirte. Es como cuando pasamos en el aeropuerto y nos pasan en los rayos X. O sea, te ven desnudo y todo lo que traes ahí, o lo que no traigas. ¿Alguien que más va a comentar esto? Ok, ahorita que estamos relacionando lo de las fotos que se exponen, ¿qué me pueden decir del ciberbullying? ¿Creen que pues está dentro de esto, obviamente, pero qué tan respetuoso está siendo o irrespetuoso? Me gustaría escuchar algo de eso. Pues sí, precisamente las fotos son como un buen ejemplo, ¿no? De cuando creemos que tenemos poder sobre la vida de las personas públicas, porque son precisamente públicas, incluso hasta en su vida privada, ¿no? Y se nos da el derecho de opinar y de comentar, y se generan memes, y se genera información, y se divulga, y se vuelve, pues, precisamente eso, acoso. Se vuelve un acoso a la vida privada y a la vida personal, que, insisto, aunque esté expuesta, deberíamos tener la conciencia como civilización de respetar ese punto. Por ejemplo, hay mucho bullying hacia Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, todos hemos visto, o sea, hay blogs, hay memes, y cada vez más hay como salen de la nada, ¿no? Incluso él nos da un material nuevo como para que nosotros estemos casi burlándonos de él. Y esto es una cuestión así de, pues, su vida es un funcionario público y debe de acatar las consecuencias, aunque su gabinete quiera formar como todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el ciberbullying empezó en estas páginas de comunidad, ¿no? Que una de las primeras fue 4chan, que fue creada en el año 2003. Es un blog de una comunidad que fue creada por Christopher Poole cuando tenía solo 15 años en Nueva York. Entonces vieron mucho tráfico en esta página. Esta página lo que te proporciona es lo que hay realmente en el internet, ¿no? Las noticias crudas como son y todo. Entonces aquí se puede ver un gran ejemplo de Amanda Todd, una adolescente que se suicidó y posteó su suicidio en esta página. Y estos usuarios son usuarios pues, que no tienen en sí una identificación más que virtual, o sea, no sabemos quiénes son en vida real, ¿no? Entonces ellos, como fue una noticia mundial porque en vez de mostrar como consolencias, perfecto, hicieron memes, hicieron como que este ciberbullying de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que pues desde ese año, ¿no? Vemos reflejado este ciberbullying que existe virtualmente, y además estamos también pasando de lado que también existe físicamente, ¿no? Porque todavía se ve pues estos ejemplos de bullying que hay en las escuelas, ¿no? Pero inclusive es más fuerte en los medios digitales. Entonces es algo que sí, en efecto no existen regulaciones, y en lo personal no creo que deberían de existir por la libre, el derecho a tu expresión y lo que quieras compartir en estas redes. Entonces yo creo que depende ya el criterio de cada uno lo que quiera pues compartir, ¿no? O opinar acerca de cualquier noticia o de cualquier
tema de lo que se trate, y estas comunidades pues fomentan eso, ¿no? Fomentan que sea transparente, inclusive si es cruel o frío, es así. Entonces ya a través de estas comunidades empezaron a crear más. El Craigslist también se creó, pero ese es más bien un servicio que proporciona también gente virtual, pero que interactúan con personas físicas, es decir, ahí se encuentran, si quieres, pues lo que se te ocurra, si quieres vender hasta lo que sea o lo que a ti se te ocurra, el internet eso te puede proporcionar, ¿no? Entonces, son esas plataformas que yo creo que se desarrolló ahí el ciberbullying por personas y usuarios que no tenían así ni en lo más mínimo preocupaciones de soltar su opinión, ¿no? Entonces yo creo que esta cultura se generó años atrás y como no se regula, hoy en día pues la vemos aún con más auge, ¿no? Cualquier error que alguno de nosotros cometa se graba y ya se postea y ya somos el hazmerreír, ¿no? de una sociedad o una comunidad chica, pero aún así no deja de afectarte. Entonces yo creo que ahí depende pues del criterio, ¿no? de la persona al momento de hacer esta acción. Sí, ¿verdad? Pero bueno, esto que dices de que es importante que no haya regulaciones porque va ligado de la mano con la libertad de expresión. O sea, Mario Vargas Llosa, en casos como este, aboga, por ejemplo, que el libertinaje informativo no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Y yo estoy muy de acuerdo con él. Porque la desaparición de lo privado, como en estos casos, donde no se limita ya, es una manifestación de barbarie. O sea, ¿en dónde estamos quedando? ¿En qué nos estamos volviendo? En una civilización otra vez de espectáculo, ¿no? ¿Cómo sí existe la necesidad de esa regularización? Porque si no... Pues claro, creo que estamos entrando en lo que sería una guerra virtual, ¿no? Ataques constantes a personas sin dar la cara. Ese punto sí, estoy totalmente de acuerdo que pues, sí, por ese lado humanitario, ¿no? Me estás como que expresando que estamos deteriorándonos como civilización. Pero yo creo que estamos en esta brecha de evolución hacia un mundo virtual. Y es este procedimiento que se debe de vivir virtualmente, porque físicamente no está siendo afectado, ¿no? Nadie te está tocando, sino tú estás siendo afectado virtualmente y eso te está afectando pues mentalmente. Entonces yo creo que es parte de esta evolución hacia donde estamos entrando, ¿no? Estas nuevas tierras que aún no se regulan, este bullying que no es controlado, entonces yo creo que es una etapa, sino pasa para algo más. O sea, bueno, pero por ejemplo, ¿qué tan válido es que te afecte emocional y físicamente en términos reales? Algo que es virtual y que por virtual, tú lo decías, tú mismo lo decías, o sea, hay gente que no tiene como una identidad, o sea, que crea que hace una construcción falsa de una identidad que se presenta de una manera de una manera artificial, y eso repercute en sí en una vida real. Entonces, ¿qué tan válido es eso? Por ejemplo, hay un caso, ¿sí conocen World of Warcraft? Es como un... Sí, eso iba a mencionar, los videojuegos que ya estamos entrando en esta era virtual, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, bueno, no, precisamente no era ese, no recuerdo si era Second Life o algo así, pero Sims. tú creas o Sims o algo así, entonces tú creas un avatar y eres tú, no sé, musculoso en el mundo virtual. Y hubo un caso de una pareja que se separó, se divorciaron, porque el avatar del esposo tuvo sexo con alguien, con el avatar de otra desconocida, ¿no? Entonces eso les creó problemas. Entonces ya es una cuestión así como muy, pues, o sea, físicamente no hubo un encuentro, ¿no? Pero la mujer pareció que fue como emocionalmente muy devastante para ella. Y en los medios aquí, o sea, ya toman otro papel como de conciencia, de que realmente, aunque no sea físico y que no sea como tangible, hay repercusiones del mundo virtual al mundo físico. Sí, totalmente, pues el claro ejemplo es esta adolescente, ¿no? Que mencioné, la de 4chan. Entonces, sí es como una total desventaja que no exista esa regulación. Sí, pues te expones, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero no podemos dejar a un lado eso porque hoy en día existen plataformas virtuales de videojuegos, por ejemplo, una muy famosa que se llama League of Legends, que el 1% de toda la población del mundo ya la juega. Entonces, más de 100 millones de usuarios ya están activados todos los días, ¿no? Entonces esto pues ya genera
pues que esta corporación que creó este videojuego ya es algo muy en serio, ¿no? Porque ya estás hablando de un por ciento de toda la población. Entonces es algo que sí, pues te expones a este mundo virtual y como les digo, es una evolución, o sea, no sabemos, porque debido a las regulaciones, cómo se trate, ¿no? O cómo se acerque a estos problemas de bullying y todo eso. Yo creo que en sí nadie se ha dado cuenta de que ahorita ya no es en sí el mundo físico en el que vivimos, también es el virtual, como lo que mencionaban de que pierdes ya una relación por algo virtual, o sea, ni siquiera es tangible. Y lo del ciberbullying creo que es eso aparte, o sea, puedes tener el bullying así en persona, pero va a seguir en la vida virtual. O sea, y creo que nadie tiene estas regulaciones, como decía yo, en la vida virtual. Nadie sabe cómo manejarlas en ese mundo, se puede decir. Y creo que nada más por eso existe, no le toman tanta importancia, porque no es como tangible, o sea, no es como que pueda llegar directo. Pues es como esta era, ¿no? Como lo que vimos en la revolución industrial, que se reemplazó a la mano de obra de los trabajadores por la industria, causó una consecuencia, una revolución que se vivió. Entonces yo siento que ahorita estamos pasando por eso, pero virtualmente. O sea, estamos ya siendo dominados, no quiero decir dominados, pero estamos entrando a un mundo que no conocemos y que no sabemos todavía cómo funciona, ¿no? Entonces, pero pues tiene este éxito, ¿no? Y este éxito que no podemos dejar a un lado. Me gustaría ya cerrar este par de discusión con una pregunta de si creen que llegue el momento en el que la esfera privada deje de existir. Yo, como lo respondí como en la primera pregunta, o sea, yo no creo que la esfera privada o cada uno de nosotros deje de existir, porque sería como ya dejar, es como abrir un blog y de tener, bueno, más bien, o sea, sí existen los blogs en los que tú dices toda tu vida privada, pero así como que haya leyes que, que te digan, que te abras tú hacia como individuo, por ejemplo, que digas toda tu vida privada, pues no la vas a, no vas a, ¿cómo se puede decir? O sea, no vas a dejar que toda la gente vea lo que tú haces, solamente como por entretenimiento. El problema con eso, bueno, por lo menos así yo pienso, el problema con eso es de que todas estas tecnologías, las redes sociales, los blogs, los videoblogs, están como empujando hacia las nuevas generaciones que, que exhiban toda su vida privada y que se convierta pública, ¿no? Hay algunos casos como excepcionales, como por ejemplo Galaxia, pues él o eso habla sobre sus experiencias como cotidianas dentro de la vida y las vuelve virales, ¿no? Y ya anda haciendo conciertos y lo que sea. Pero él tiene como su alter ego, que es Galaxia, y su vida privada. Pero, por ejemplo, también hay otros blogueros que están siendo exhibidos y tienen millones de views bueno, el caso es de que otro punto es la seguridad. O sea, estamos viviendo en una sociedad contemporánea que tiene mucho miedo. Entonces, basados al miedo que tenemos, estamos haciendo políticas que están haciendo que esta vida privada sea exhibida hacia los cuerpos de seguridad. Entonces, en lo personal, o sea, yo sí tengo una vida privada, pero nos estamos empujando como sociedad y política hacia que no existan, o sea, junto con la tecnología y con las políticas, a que vaya como desapareciendo poco a poco. Sí, yo creo que en algún punto va a desaparecer, porque sí, ahorita en efecto, como dice Mar, ahorita existe esta privacidad, ¿no? Pero ya empresas grandes como Google, Verizon, que al momento de contratar revisan tu perfil de Facebook. Entonces, si todavía tienes como que esta ideología de esta privacidad, ellos no van a encontrar nada, entonces se van a inclinar hacia una persona que sí comparte su vida personal y la comparte de una manera, pues, digamos, éticamente correcta para una empresa.
le van a dar el trabajo a esa persona, ¿no? Entonces, perdón. Entonces todas estas personas que no se ven como arrastradas hacia esta globalización y esta pues, era de tecnología, no van a tener como que estas oportunidades, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues eso está brindando también. Son oportunidades que pues, muchas personas de todo el mundo trabajan frente a una computadora, ¿no? Y trabajo completo, no necesitan estar en una oficina o otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que en efecto sí, va a dejar de existir, pero de una forma, digamos, no literal que nos enseñes hasta que estás comiendo o cuando fuiste al baño, vaya, no sé. Pero sí que muestres este lado, ¿no? de tu vida, cómo es tu vida, porque para una empresa, pues eso a fin de cuentas es importante. Y eso, pues tiene que seguir, ¿no? Es esta vida donde tienes que trabajar. Y ahorita eso se está implementando en muchas empresas donde al momento de contratar te investigan virtualmente. Si no tienes información, si no tienes historial, pues van a tener otros candidatos, ¿no? Y que si encuentran un historial que sea apropiado, pues obviamente se lo van a dar porque ya conocen este tipo de vida, ¿no? O sea, su modo de ser o algo así. Y no se arriesgan a este modo tradicional, ¿no? Donde, ok, te contrato y por medio de tu currículum y a ver qué pasa, ¿no? Entonces ahorita yo creo que eso sí ha ayudado mucho en cuestiones de trabajo. Bueno, pues precisamente siguiendo como con esto que dice Jean-Paul, o sea, sí, considero que lo que más afecta como, y que va a hacer que desaparezca, no que desaparezca, pero que sí que cambie de una manera muy negativa, la división entre lo público y lo privado es precisamente la tecnología, ¿no? Y la falta de regulación, y la falta de control, y la falta de conciencia. Nos están encaminando como hacia un escenario muy, muy negativo y conflictivo, y se ha perdido como ese respeto por la vida privada, que si bien puede seguir existiendo como dice Omar, pero que ya no se respeta y ya no se busca como esa intimidad que es necesaria hasta cierto punto. Sí, yo también concuerdo en que el ser humano no ha sabido usar la tecnología apropiadamente, que esto ha llevado a que estemos perdiendo esta vida privada. Y claro que también con lo que dice Jean Paul, de que ahorita todo ya va a ser basado en lo que subas en la red. Si te van a dar un empleo o algo así, va a ser en la red. Entonces creo que como la gente no tiene la conciencia de saber qué es lo que va a subir y cómo lo va a usar, creo que sí se puede volver algo negativo. Bueno, yo les quiero dar las gracias por haber venido a compartir de diferentes opiniones y para concluir me gustaría decir que efectivamente la esfera privada está desapareciendo poco a poco y va a llegar a un punto en el que deje de existir. Sin embargo, el ser humano lleva dos vidas, la física y la virtual. Ya depende de cada uno. Si queremos que esta privacidad siga respetada, hay que hacer un buen manejo de las redes sociales, del internet y de los medios. Muchas gracias. Yo nomás les quiero decir una pequeña frase. Dice, vive tu vida como si tu madre la estuviera mirando. Y esto lo dijo Eric Qualman en su investigación, donde ya en concreto sus estudios pues ya representaron que el margen de la mujer de 55 a 65 años ya tiene Facebook, entonces nomás para que tengan cuidado lo que sube. Yo te encuentro rápido. Algún día alguien me dijo, nunca hagas nada que no le puedas contar a tu papá ni a tu mamá. Entonces, Gracias. Gracias.